Lo primero, pediros disculpas por haber grabado súper tarde esta vez. He estado con tema de hospitales y demás y no he podido, la verdad, grabar nada. Pero bueno, ya estoy aquí, que estoy un poquito mejor. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hablando de hospitales, este caso tiene que ver mucho con un hospital y es demencial. Este caso es demencial y lo resolvieron relativamente hace muy poco, vais a ver. Así que ponte cómoda y cómodo porque vamos a comenzar con el caso. El 23 de junio de 1987, el cadáver de una chica de 25 años llamada Wendy Neal fue encontrado en el interior de una habitación que alquilaba en la localidad de Wilford Road. Esto está en Inglaterra. Su pareja era un joven llamado Ian y esa mañana fue a visitarla a su habitación como cualquier otra mañana, pero al ver que ella no le abría la puerta ni le contestaba, optó por colarse por una de las ventanas. Lo que Ian encontró a su pareja completamente desnuda, boca abajo, tirada en la cama. No tenía vida. Y es que esta chica había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente varias veces. Según la autopsia, murió por asfixia mecánica. En la habitación no había nada desordenado y todo apunta a que este individuo entró a la habitación y la atacó mientras ella dormía. La chica no tenía ninguna herida defensiva. Todo indicaba que esta chica había sido abusada por este individuo. La distribución de las manchas de sangre llamó especialmente la atención de la policía y era como si este monstruo hubiese cambiado el cuerpo en varias posiciones para poder abusar de ella. Dedujeron que la víctima ya no tenía vida y este ser abusó de su cuerpo. Se encontraron restos de material biológico masculino en el recto, en la boca y en las partes de la víctima. Las penetraciones se habían realizado post-mortem, una vez después de que esta chica la quitase la vida. Pueden ser más asquerosos. Las únicas pruebas que habían era una pisada, una huella de una zapatilla, una deportiva en el puño de la camisa de la víctima y también una pequeña huella dactilar casi indetectable. Este crimen tan atroz advirtió a la comunidad de esta localidad que tuviesen especialmente cuidado, sobre todo cuando varias mujeres de la zona advirtieron que había una persona que las observaba desde las ventanas. Estas mujeres dieron un testimonio de cómo veían a esa persona, pero eran bastante diferentes y por el año que era la investigación no se llevó a cabo en profundidad porque no tenían un retrato, un perfil claro para poder tirar por ahí. Se daban cada una un rasgo y no sacaban nada en claro, un rostro en claro. En ese mismo año y tan solo 6 meses después, el cadáver de una chica de 20 años llamada Caroline Price fue encontrada por un granjero en el interior de una zanja de drenaje. Aquella noche varios vecinos escucharon los gritos de una chica, pero se asomaron a sus ventanas y al no ver nada pues no le dieron importancia. Yo la verdad que me asustaría un poco y lo primero que haría sería llamar a la policía, o sea, más que nada para asegurarme que igual son chicas haciendo el pavo, ¿no? Pero ¿y si está en peligro de verdad? O sea, a la mínima que escuchemos es que mejor que vaya la policía y se dé un paseo y compruebe de que es una tontería a que realmente, tú imagínate estar escuchando eso y digas, bueno, pues como no veo nada, ya está. Y al día siguiente, a las pocas semanas, enterarte de que había matado a una chica. Y tú pensar, Dios, los gritos que escuché era esa chica. El cargo de conciencia que se tiene que quedar es muy heavy. A la mínima que se escuche algo, lo primero es levantar el teléfono, llamar a la policía y que se encarguen ellos. Y hasta que luego es tontería, pues vale. Pero por lo menos tú te quedas a gusto y esa persona, si realmente está en peligro, la has conseguido salvar. Pero bueno, que me voy. Encontraron a esta chica que había desaparecido. Estaba en un estado de descomposición bastante avanzado. La desaparición de esta chica fue denunciada prácticamente al día siguiente. La policía, al no tener pistas y no tener pruebas, pues no podían tirar de ningún sitio. La joven tenía marcas por su cuello y también vieron que había sido golpeada brutalmente varias veces en la cabeza, una vez más con un objeto contundente. Se encontraba en posición fetal, desnuda de la cintura para arriba. Y aunque no tenía ropa interior, llevaba un par de medias y en esas medias las analizaron y vieron que tenían varios restos de material biológico masculino, lo que bueno indicaba claramente que había sufrido una agresión sexual. Los investigadores empezaron a sospechar que igual este
este crimen y este ataque a esta mujer haya sido muy similar al anterior. Entonces se ataron cabos, pensaron que podría tratarse de la misma persona, del mismo asesino, principalmente por el perfil de las víctimas. Las dos vivían en el mismo lugar, trabajaban en el mismo lugar y encima alquilaban una habitación en el mismo lugar. También el tipo de lesiones producidas eran exactamente igual y abusaba de ellas una vez ellas ya no tenían. La prensa por aquella época bautizó estos crímenes como los asesinatos de los dormitorios. Más de 80 agentes policiales fueron designados a este caso, pero ninguno consiguió resolver nada. No había pruebas, no había nada. A pesar de que se encontró material biológico masculino, en aquella época todavía no había una base de datos genética. No se podía introducir esto en algún sitio y que saltara la alarma. No había los medios necesarios para identificar a una persona que hace este tipo de cosas. No habían pruebas de ADN como las de hoy en día. Los investigadores tuvieron que esperar 34 años antes de que este caso se resolviera. La base de datos de ADN fue creada en Reino Unido en 1995 y 4 años más tarde de esto, los investigadores pudieron conseguir un perfil genético de este agresor. Así que imaginaos, todos los casos fríos, antiguos, por fin se estaban resolviendo gracias a estos avances. En el año 2019, los restos hallados en los cuerpos de Wendy y Caroline Price pudieron ser analizados por fin con estas nuevas herramientas. Y no solo se pudo probar que fueron víctimas del mismo asesino, sino que también se realizó un perfil genético muchísimo más fiable. Se probó que el ADN no pertenecía a ningún delincuente ni a ningún agresor sexual que estuviese en la base de datos. Al final los estudios dieron con una persona, un hombre con el apellido Faller. Al parecer tenía muchísima coincidencia en el ADN encontrado en los cuerpos de las chicas. Al investigar a su familia descubrieron que este hombre tenía un hermano llamado David Faller. Este hombre vivía bastante cerca y tenía por entonces 66 años de edad. Tiraron del hilo y también vieron que tenía varios antecedentes por robo a mediados de los años 70 y que nunca tuvo consecuencias. Pues ahora te van a caer todas, David. Total, que la policía fueron a la casa de este asqueroso y lo detuvieron. El 3 de diciembre del año 2020, la policía fue al domicilio de David Fowler. Le pusieron las espositas y le dijeron que estaba acusado de asesinato de Wendy y Caroline Price. El asqueroso dijo pues que él no había participado en los crímenes ni haber abusado de sus cadáveres, pero bueno, varios resultados apuntaron que las pruebas del material biológico masculino eran suyos. Así que al ver que había varias pruebas que le incriminaban, pues no tuvo más huevos que decir, he sido yo, valiente asqueroso. Se pudo probar también, rondaba muchísimo la zona por la que trabajaban estas dos chicas. Faller había ido al establecimiento donde ellas trabajaban porque se encontraron varios tickets de compra y esto significaba, y luego dicho por él mismo, que ya varios días y semanas siguiéndolas la pista y sabía que también que vivían solas en estas habitaciones individuales que ellas alquilaban. Y llegados a este punto, si crees que todo ya se había resuelto, aunque bueno, sí, en esa parte sí, ¿no? Que se habían resuelto los crímenes de los dormitorios, no se había resuelto nada. Y es que investigando el domicilio de este asqueroso, la policía dio con un hallazgo que bastante desagradable. O sea, si ya el hacer lo que hizo es desagradable, o sea, lo de ahora es demencial. De verdad que importante la salud mental. La policía encontró material pornográfico muy explícito, muy violento, a menores de edad, sumando más de 14 millones de delitos sexuales. O sea, enfermedad a niveles 14 millones de imágenes y de vídeos. Este material que tenía este asqueroso, lo tenía en varios CDs y varios pendrives de estos USB. Se encontraron 4 discos duros detrás de un mueble escondidos. Almacenaba más de 100.000 vídeos y fotografías en carpetas donde se le podía ver en el interior de una morgue abusando sexualmente
de los cadáveres. Sí. Un mínimo de 102 cadáveres distintos, incluidas mujeres y niñas. La más jovencita tenía 9 años. La verdad es que el ser humano, de verdad, es que no, tío. Las imágenes, como comprenderéis, pues dejaron locos a los detectives, a la policía, y tanto así que dijeron, a ver, tenemos que hacer otra investigación. O sea, hay que investigar más a este tío porque esto, demencial. Dieron con que este tipo, David Faller, como cojones se llame, trabajó desde el año 89 hasta prácticamente ayer, en el 2020, en el área de mantenimiento de un hospital. Se sabe que David trabajó desde el año 1989 hasta el 2010 en el área de mantenimiento eléctrico en el hospital Cambridge Sussex. Perdonadme, pero es que hay unos nombres que son impronunciables. Otro luego trabajó en el hospital de Tunbridge Wells. Tremendos nombres. Y bueno, trabajó en este hospital hasta el día de su detención en el año 2020. Así que como su trabajo era de electricista, pues este señor tenía acceso a prácticamente todo el hospital, incluido la morgue. Este señor no solo abusaba de los cuerpos, sino también se permitía el lujo de grabarse a sí mismo haciendo este acto tan terrible y tan atroz. Llevaba el registro de toda la información del fallecimiento de las personas. Incluso también hacía fotografías en posiciones un poco vejatorias. Hacía fotos y vídeos y cómo están las cabezas, chicos. ¿A cuál más tarao, tío? Tenía en los nombres de los fallecidos, los apuntaba y luego posteriormente se ponía a buscar en internet o en redes sociales, si es que las tuviesen, para ver cómo eran en vida. Guardaba fotografías de sus víctimas ya sin vida, pero es que también buscaba redes sociales y guardaba fotografías de cuando estaban vivas. Estás cuco de la cabeza, pero es que eres mala persona encima. Abusaba de niñas y de mujeres en distintos grados de descomposición, y esto es gracias a pues las fotografías y vídeos que el asqueroso este grababa. Y la verdad es que a este tío le daba igual que falleciesen por casos naturales, por accidente o bien por suicidio. Abusaba de ellas antes y después de ser sometidas al procedimiento de la autopsia. La policía pudo identificar a los 78 de los 102 cadáveres que este hombre profanó. La víctima más mayor tenía un poco más de 100 años. La policía se vio obligada a visitar a las familias de las víctimas de Faller. Imaginaos, estás en tu casa, llaman a la puerta y unos policías te dicen un familiar tuyo, después de fallecer y pasar por ese evento tan traumático y tan doloroso, ha sido profanado, abusado por un señor que trabajaba en el hospital. Imagínate cómo se te queda el cuerpo. O sea, si ya es difícil despedirte de una persona, imagina que después viene la policía y te dice, oye, que sepas que tu familiar le ha sucedido esto en la morgue. O sea, es que tiene que ser un dolor, una impotencia y una rabia. La última víctima de David Faller fue una chica de 24 años de Turquía que murió en un fatal accidente en Londres. A esta chica la trasladaron al hospital. Este ser abusó de su cuerpo en la morgue. Cuando la madre de esta joven fue informada de lo sucedido, fue arrestada por la policía porque agarró un cuchillo y fue a la comisaría para tomar justicia por su propia mano. Y no la culpo, la verdad. Yo en esos casos yo creo que haría lo mismo. Yo creo que muchos de nosotros haríamos lo mismo. Este asqueroso abusó del cuerpo de esta joven hasta 3 veces el tiempo que estuvo en la morgue. La madre de esta chica hizo unas declaraciones que decía: pasé 2 horas en la morgue durmiendo con ella cuando falleció y eso me dio algún tipo de consuelo. Poco sabía que mi hija había sido violada antes de ese día y por la noche. Entonces, mientras acariciaba el cabello de mi hija y dormía sobre ella, un hombre se había arrastrado por su piel. Y ahí estaba yo, besándola, abrazándola y diciendo mi último adiós. O sea, el dolor que tiene que haber sufrido esa madre por la pérdida de su hija y luego que un asqueroso de este calibre abuse de su cuerpo ya inerte, ya sin vida. O sea, es que tiene que ser un dolor tremendo y una rabia, una impotencia. Muchas familias no se pudieron recuperar después
de esta situación. La hija de otra víctima, llamada Sonia, también quiso dar unas declaraciones y dijo: estaba en casa de mi padre y algunos oficiales llamaron a la puerta. Hablaron con nosotros y nos contaron lo que había sucedido. Fue realmente horrible. Es difícil continuar con el proceso de duelo después de escuchar algo así. Me alegro de que mi padre no estuviese aquí para escuchar lo que le pasó a mamá. Quiero justicia para mi madre y todas las demás familias. Este hospital nos ha defraudado y a nuestros familiares también. No tuvieron el respeto que se merecían. Solo espero que podamos asegurarnos de que esto nunca más vuelva a ocurrir. Este caso desató, como ya sabréis, un nivel de indignación tremendo, porque no solamente era el asesino de los dormitorios allá por los años 80, sino que también el monstruo de la morgue. La policía abrió una amplia investigación a este hombre y dijeron que se hablaba de más de 1000 víctimas de este señor, que la cifra podría dispararse al doble e incluso al triple, pues se trataba de un depredador y necrófilo insaciable. Tan solo 2 días antes de ser detenido había cometido otra barbaridad con otro cadáver. Esto se supo por los registros de su móvil. Tenía cierto éxito con las mujeres. Yo ahí la verdad que discrepo, porque cuando una persona tiene ese tipo de desviaciones es porque con una persona viva, o sea, con un igual, con un ser vivo, o sea, no eras capaz de entablar ningún tipo de relación porque te sientes inseguro. Y para no sentirte juzgado por otra persona, pues haces este tipo de actos. ¿Qué éxito va a tener ese con la cara que tiene de tonto? Se casó hasta en 3 ocasiones y bueno, ninguna de sus mujeres lo soportó y las entiendo. Y mantuvo un romance con hasta 2 enfermeras en el mismo hospital en el que cometía estas atrocidades. Una de sus parejas decía sobre él que parecía un hombre bastante sano, que le gustaba el ciclismo, los animales, el medio ambiente. Y bueno, eso claramente se había creado una fachada para no despertar cualquier sospecha. El que hace este tipo de cosas no te va a ir gritando por la calle: oye, que me gusta la necrofilia, tal. No, no te lo va a decir. Evidentemente se tiene que inventar un papelón para que tú no te des cuenta. En fin, esta es pareja suya, decía de él que era una maravilla de hombre y que, bueno, ni en sus sueños más locos pensaba que podía llegar a ser, no sé ni cómo llamarlo, es que no sé cómo llamarlo. Esta señora comentaba que nunca la había visto que tuviese pues ninguna desviaciones respecto al sexo, ¿no? Y que casi nunca se enfadaba, que no sé qué, era una persona como muy tranquila, muy parada. Esos son los peores, los calladitos. En vista a toda la evidencia que había en contra de David Fowler, él nunca quiso dar una aclaración y decir qué le motivaba a hacer este tipo de cosas. Solamente pudo reconocer los hechos, que lo hizo y que ya está. La motivación nunca la sabremos. Alimentaba sus fantasías espiando a las mujeres. Cuando acabó con 2 de ellas, descubrió que le gustaba más practicar el acto sexual con cuerpos inertes. A raíz de ahí descubrió pues unos gustos desviadísimos, ¿no? Lo siguiente. Había acabado con 2 chicas y bueno, igual pensaría que es un poco engorroso y un poco llamativo ir acabando con la vida de la gente para tener estas prácticas, estos gustos depravados que él tenía, así que ideó un plan y era entrar a trabajar a un hospital en el que pudiese tener acceso a los depósitos de cadáveres y poder hacer lo que hizo sin levantar sospechas y sin nada. No encuentro palabras, no sé cómo llamar a esto. En fin, que lo que quiso es, con este empleo, trabajando en hospitales, saciar sus impulsos necrófilos. David, evidentemente, sabía los horarios del personal, de los doctores y accedía cuando no había nadie ya. Conocía todos los puntos ciegos del edificio, las cámaras de seguridad y se aseguraba que no tuviese ningún problema. De hecho, nunca lo tuvo porque se mantuvo un chorro de años allí haciendo lo que estaba haciendo sin levantar ninguna sospecha. Y así cometía los abusos sin que nadie sospechase nada de lo que estaba haciendo. A finales del año 2021 fue declarado culpable de 51 delitos relacionados con los abusos.
de 78 cadáveres identificados en sus grabaciones encontradas en su casa. También condenado por los 2 asesinatos de Caroline y de Wendy. En teoría fue condenado a cadena perpetua. En diciembre del año 2022, David Faller también reconoció 12 cargos más de abusos a cadáveres y 4 cargos más por posesión de material pornográfico extremo. Así que recibiría 4 años más de prisión. La puta vida que le queda en la cárcel. Un detective de la policía de Kent dijo: "Nuestra prioridad absoluta desde el primer día ha sido garantizar la justicia para cada una de las víctimas de los delitos sistemáticos y depravados de Faller. La sentencia de hoy significará poco para este individuo abominable, quien a lo largo de nuestra investigación no ha demostrado remordimiento y solo una capacidad de autocompasión. Sus crímenes han provocado un sufrimiento inconmensurable y un trauma inconcebible en la vida de cientos de hijas, hijos, padres y otros seres queridos de todos aquellos de los que abusó". Actualmente, hasta la fecha, el caso sigue moviéndose porque se van reconociendo más cadáveres que este tipo fue abusando. Hasta hoy en día se ha reconocido 81. En noviembre del año 2021 se habilitó una línea telefónica directa para aquellas familias que sospechan que han tenido familiares que han sido víctimas de Faller, mientras se encontraban en estos hospitales donde este individuo trabajaba. En las franjas de 1987 hasta el año 2020, o sea, fijaos todos los años que ha tenido este tío de abuso a sus espaldas. La cantidad de años, la cantidad de personas, la cantidad de cadáveres que ha abusado, que ha tenido que abusar este tío, es increíble. Según la policía británica, dicen que la suma podrían ser hasta miles de cuerpos. Este tío logró eludir a la policía durante más de 3 décadas. O sea, estuvo 3 décadas haciendo todo esto a sus anchas sin levantar sospechas. Me hierve la sangre por dentro. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. No voy a hablar más porque es que al final me voy a enfadar muchísimo y no es plan estar soltando tacos cada 2 por 3, que de buena gana lo haría para desahogarme, porque qué monstruos pisan por la tierra. Da entre miedo, entre asco y entre pena. Pero bueno, yo creo que no os tengo que contar nada más, así que bueno, espero que os guste, os haya entretenido y nos vemos en el siguiente caso. Como siempre te digo, cuídate. Un beso. ¡Mua!